en materia electoral, ¿no? En materia electoral son autónomos. El Jurado Nacional de Elecciones administra justicia en materia electoral. Muy buenos días, Juanes, buenos días. Y el otro es, la otra pregunta. El pueblo está integrado por órganos jurisdiccionales. Muchos confunden con el Tribunal Constitucional. Justo vamos a ver esos temas en estas semanas. Así que no falten, chicos. Porque muchos vimos el Poder Judicial con el Tribunal Constitucional. Ah, es tribunal. El tribunal es un órgano autónomo. Es un órgano autónomo. ¿Ya? Son en la siguiente semana. Bien. Ahora voy a subir el material, ya, chicos. Justo tiene órganos autónomos, ¿ves? Los órganos constitucionales autónomos son órganos que se rigen en base a la ley orgánica y la Constitución. Recuerden que la ley orgánica lo da el Congreso, la Constitución lo aprueba el Congreso, ¿no? Final es eso, ¿no? Y que ellos son autónomos en sus decisiones, son órganos técnicos, ¿no? No son políticos, o sea, las decisiones lo hacen de acuerdo a los principios técnicos. Por ejemplo, un banco central autónomo, ¿no? Es que de repente la inflación está subiendo y sube el encaje legal, la tasa de referencia, y ahí queda, ¿no? O sea, por eso, pero la economía se pierde el empleo, pero con tal de cumplir su objetivo de controlar la inflación, pero no va a ser es autónomo. Por eso, pero el presidente le puede llamar la atención, no es autónomo, ¿sí? Autónomo. Y hay muchos dicen que esa es la causa por la cual Perú ha tenido éxito en su control de la inflación. Un órgano autónomo, ¿no? Que tiene como misión controlar la inflación. Bien, vamos a ver cuatro órganos autónomos hoy. La Contraloría, el Banco Central, la SBS y también la Defensoría del Pueblo. Son tres órganos autónomos que vamos a ver hoy. Entonces, la Contraloría. La Contraloría General de la República es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control. El Sistema Nacional de Control es lo siguiente. Miren. Toda entidad pública tiene una pequeña dirección, oficina, que se encarga de ver si lo que se está haciendo es legal o no. De pronto, estamos en la UGEL número 25 y queremos comprar 5 laptops para la misma UGEL. Entonces, no podemos agarrar la caja del Estado, ir a Wilson y comprar el laptop. Así no se hace. Porque dentro del Estado hay todo un protocolo administrativo que hay que obedecer. Hay que, por ejemplo, con una licitación pública, escuchar las ofertas de las empresas, y no es cualquier empresa. La empresa que le vende al Estado, a las entidades del Estado, son empresas registradas, autorizadas para que sea proveedor del Estado. Entonces, pues, ¿quién se encarga de eso? A nivel nacional es la Contraloría, pues sino el ente rector, técnico, rector del control del Estado. ¿Qué hace la Contraloría? Supervisa con criterios de eficiencia y eficacia, ¿no? El gasto público, la ejecución presupuestal. Cuando ustedes han visto economía, el presupuesto público, en esta columna tenemos los ingresos del Estado y aquí el gasto del Estado, la Contraloría se va a encargar de que supervisar de esa legalidad de la ejecución del presupuesto público. Esa es la razón de ser. Como los recursos del Estado son pequeños frente a tantas necesidades, principio de economía también es eso, no. Esos recursos que son escasos tienen que gastarse con eficiencia para cumplir la eficacia, ¿no? El cumplimiento de los resultados. Eficiencia, el uso óptimo de los recursos que son escasos. Eficacia, cumplir con los objetivos.
trazados en ese gasto público. Si yo tengo 50 millones de soles para combatir la anemia en Lima metropolitana, yo como alcalde tengo que hacer uso eficiente de ese recurso, el máximo, sacar el máximo provecho, un uso óptimo y eficacia. Si el objetivo es reducir en 20% la anemia en niños menores de 5 años, tengo que alcanzar esa meta o estar cerca de esa meta. Eficacia. Bien. La Contraloría tiene un jefe máximo. ¿Cómo se llama? El Contralor de la República, que es designado por el Congreso. Exactamente, la Comisión Permanente, por eso, designa el Contralor. Periodo, 7 años. Es el presidente que manda 3 currículum vitae a la Comisión Permanente, por eso, para que esta comisión evalúe uno por uno y decide, este señor se va a quedar como Contralor y lo designa por 7 años. Bien, la Contraloría tiene entre sus funciones supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto público, ¿no? A nivel nacional, regional y local. Cuando el Ministerio de Transporte licita una obra pública por una carretera, cuando el gobierno regional construye postas médicas, o cuando el gobierno local parcha pistas y veredas, cuando adquiere computadoras, cuando hace contratación de servicios de recojo de residuos sólidos o basura. Todo gasto público es supervisado por la Contraloría. Fiscalizar la ejecución del presupuesto de las regiones y municipalidades. Las operaciones de deuda pública. El Estado se endeuda para cubrir su gasto público. Los ingresos que obtiene el Estado no son suficientes para su gasto, se endeuda. Entonces, las operaciones de deuda pública son supervisadas por la Contraloría. La venta de bonos soberanos, deuda bilateral país-país, etcétera, etcétera. Y los actos de las instituciones sujetas a control, por ejemplo, los actos del gobierno nacional, sus entidades públicas, de los gobiernos regionales y locales, de las unidades administrativas del Poder Legislativo, Judicial, de los ministerios públicos, de los órganos autónomos e incluso de las empresas del Estado, como SEDAPAL, el Banco de la Nación, SERPOS, Petroperú, son empresas del Estado, también le compete a la Contraloría fiscalizar. ¿Ven? Entonces, la Contraloría es esa, ¿no? Una entidad autónoma que puede recibir denuncias o demandas de cualquier persona, cualquier funcionario público, diciendo, en esa obra pública hay indicio de corrupción. Y puede ir a la obra pública, puede levantar informes de auditoría, como la construcción de una facultad en San Marcos, como la construcción de una represa en la Selva Central, o la construcción de una carretera. Y da un informe de auditoría diciendo que en esa carretera hay una sobrevaloración y con eso podría presentar una demanda al Ministerio Público, que es otro órgano autónomo, que va a investigar el delito. ¿Sí? Bien. El Banco Central. El año 1920 se crea el Banco Reserva de Perú. El año 31 da la calidad central. Porque antes los bancos privados emitían sus propios billetes y monedas. Eso era antes de la creación de los bancos centrales. Pero con la creación de los bancos centrales, ya el monopolio de la emisión monetaria lo va a tener los bancos centrales, que son parte del Estado. Entonces, el Banco Central es un órgano autónomo, en el sentido que no va a obedecer caprichos del Ejecutivo, Poder Judicial o cualquier entidad del Estado. Y se va a regir por su propia ley orgánica y su constitución, o sea, la ley que hay en el Congreso. Y en la autoridad máxima del Banco Central es el directorio. Y ese directorio tiene 7 directores. Estos 7 directores son elegidos 4 por el Poder Ejecutivo y 3 por el Poder Legislativo. Dentro de esos 4 elegidos por el Poder Ejecutivo está el presidente del Banco Central. O sea, en el fondo, ¿quién elige al presidente del Banco Central? El Poder Ejecutivo. Y es Julio Velarde, 2 veces reelegido como presidente del Banco Central. ¿No? Bien.
Finalidad. El Banco Central tiene por finalidad preservar la estabilidad monetaria. ¿Y eso en qué consiste, jóvenes? Es que el Banco Central busca controlar la inflación, busca que la inflación esté en un rango meta, ¿eh? Un techo y un piso. El piso es 1% y el techo es 3%. O sea, allí, en ese intervalo de 1 a 3%, debe terminar una inflación anual. Y por 20 años más o menos hemos logrado tener ese rango meta. Ya creo que después con la pandemia, terminamos en 6, 8, parece que vamos a cerrar en 8 o 9% este año. Entonces, ya por eso que explico, la ciudadanía se queja, pues, los precios están subiendo, claro, porque el Banco Central no está cumpliendo su meta. Pues el responsable de la inflación, en gran medida, es el Banco Central, ¿no? No es que el Banco Central por su mala práctica subir la inflación, sino que la inflación ya viene de fenómenos de shock externo, ¿no? Por ejemplo, la pandemia es uno de ellos, ¿no? La guerra entre Rusia y Ucrania que encareció el petróleo es otro de ellos, el cambio climático, ¿no? El niño que encarece los productos agrícolas que afectan a la canasta base de consumo es otro de ellos, etc. Pero la misión del Banco Central es eso, ¿no? Hasta tener sus políticas monetarias, ¿no? Para bajar la inflación, para controlar y lograr meterlo en el rango. ¿Qué hace el Banco Central? ¿Cuáles son sus funciones? Uno, emite billetes y monedas. Administra las reservas internacionales netas. Administra el crédito y la moneda. O regula el crédito y la moneda. E informa al país sobre el estado de sus finanzas públicas. O sea, el Banco Central tiene como misión o como función, perdón, cada cierto periodo informar sobre cómo va la exportación, la importación, el tipo de cambio, la inflación, el desempleo, cómo va la economía, punto. Si estamos en crecimiento, estamos estancados, como ahora estamos en recesión. Julio Velar, presidente del Banco Central, ¿no? Dijo, sí estamos en recesión, se está perdiendo empleos, está cayendo profundamente la inversión privada, y entonces esos son, ¿no? Funciones del Banco Central, que es informar a, a la nación, informar sobre el estado de las finanzas públicas. Bien, hasta aquí alguna pregunta con respecto a la Contraloría y el Banco Central. Ninguna. Aquí tenemos luego a la Superintendencia de Banco y Seguros. La Superintendencia de Banco y Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones se va a encargar de proteger al público ahorrista. Al igual que el Banco Central, la SBS fue creada en el año 31, 1931. Vino un profesor de Estados Unidos, el profesor Kenner, que se visita por toda Latinoamérica, ¿no? Y da un informe de recomendación al Estado peruano para que cree dos órganos financieros, ¿no? El Banco Central y la SBS. Son primos hermanos. Entonces, la Superintendencia de Banco y Seguros, a diferencia del Banco Central, que se encarga de controlar la inflación, la SBS se va a encargar de supervisar a las empresas financieras del mercado de dinero. Se va a encargar de supervisar a todo lo que son los bancos, ¿no? El BCP, el Continental, la Scotiabank, el Interbank, toda la banca. Y por otro lado, se va a encargar de supervisar a las entidades no bancarias, AFPs, seguros, cajas financieras, ¿no? Cajas rurales, municipales, cooperativas de ahorro y crédito, van a ser supervisadas por la SBS. ¿Cuál es la finalidad de la SBS? Que es un órgano autónomo. Es proteger al público ahorrista.
La SBS busca proteger al público ahorrista, a ese público que con su esfuerzo, o esa persona la jurídica, empresa, que mete dinero al sistema financiero, ya sea con los aportes para su jubilación, ya sea mediante un seguro, mediante un ahorro, etcétera, etcétera. Entonces, si yo soy SBS y busco proteger al público que es ahorrista, ¿a quién debo supervisar? A las entidades financieras que capten ahorro del público. Claro que sean las formales, ¿no? No el gota a gota. ¿Sí? ¿Se entendió hasta aquí? No, no. Ya. Entonces, ¿quién elige al superintendente? El superintendente es elegido por una, ¿cómo les digo? A ver, por el Ejecutivo, por el presidente de la República. Periodo 5 años, ¿no? El presidente tiene poder. Entonces, el poder, dice la ley, dice por el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿quién encabeza el Poder Ejecutivo? El presidente, por 5 años. Entonces, va a ser el superintendente de Bancos y Seguros la persona que dirige la SBS. ¿Y qué va a hacer la SBS? Supervisar al mercado de dinero, a toda entidad financiera formal que capte orden público, ya sea la bancaria como la no bancaria. Podemos supervisar, por ejemplo, si el BCP quiere una agencia bancaria en el Cono Norte, la SBS le da el permiso. Si un banco extranjero quiere venir aquí a trabajar, realizar sus operaciones aquí, sus agencias, la SBS le da el permiso, ¿ya? Pero también, aparte, la SBS previene y detecta el lavado de activos. ¿Qué es prevenir? ¿Qué es prevenir y detectar el lavado de activos? Prevenir y detectar el lavado de activos significa que el dinero mal habido del narcotráfico, la tal legal, la medida ilegal, la trata de personas, sea el dinero que entre al sistema financiero, pero como si fuera un dinero de una actividad comercial o empresarial de manera formal y legal. Entonces, si yo soy narcotraficante, yo no puedo comprar activos carísimos. Yo no puedo comprar una contrato de compra-venta o de venta de un terreno caro o de un auto de lujo, porque voy a levantar sospechas, porque la SBS tiene una unidad de inteligencia financiera, que esta unidad de inteligencia financiera se ha encargado de hacer convenios institucionales con las empresas que venden bienes de lujo. Por ejemplo, si yo voy a comprar un Rolex hoy a San Isidro, puedo comprarlo, estoy en mi derecho, pago $20.000 por el Rolex. Pero ni bien yo salga de la tienda, la unidad de inteligencia financiera llama a la SBS, ¿no? La boutique llama a la SBS, a la persona compra un bien de lujo y la SBS, a través de la unidad de inteligencia financiera, va a buscar rastrear si tengo empresa, si tengo terreno, si pago impuestos. Si no hago nada de eso, soy día sospechoso y comienza el... Ellos saben los delincuentes, ellos saben los políticos corruptos. Para no levantar no, un movimiento sospechoso, ¿qué hacen? Lavan dinero. Y vamos a tener políticos que toda su vida han sido políticos, pero son hombres millonarios.
Entonces, si el sueldo de un político no es tan grande, ¿pero dónde son millonarios? Porque ha tenido buena suerte en el ámbito empresarial. Vamos a tener, por ejemplo, universidades que están siendo investigadas por lavado de activos. Entonces, eso es el lavado de activos, ¿no? Lavado de activos es una forma de limpiar el dinero mal habido, ¿no? Como si fuera un dinero procedente de una actividad legal. De quien detecte y previene el lavado de activos, la SBS. Bien, hasta aquí alguna pregunta, Juan, preguntas, por favor, preguntas. Para entrar ya al último, que es la Defensoría del Pueblo. Ninguna, ya. Bien. Vamos ahora a ver el último órgano autónomo de la mañana, que se llama la Defensoría del Pueblo. Esta Defensoría del Pueblo fue creada con la opción del año 93. Con la opción del año 93. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la razón de ser de la Defensoría del Pueblo? Recuerden que todo órgano autónomo tiene iniciativa legislativa. Eso es lo que deben recordar. Dos, la Defensoría del Pueblo está encabezada por el defensor del pueblo, que es elegido por el Congreso por mayoría calificada, 87 votos mínimo, o sea, 2/3 del número legal de congresistas, por un periodo de 5 años. Goza de inmunidad y no tiene mandato imperativo. Se dice goza de inmunidad, ¿no? Porque no puede ser enjuiciado si es que no levanta su inmunidad, y no goza de mandato imperativo porque nadie da órdenes al defensor del pueblo, no tienen jefe. Siguiente, es el Congreso que lo puede sacar del cargo por falta grave, nadie más. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser defensor del pueblo? Peruano de nacimiento, derecho de sufragio, 35 años de edad y abogado de profesión. ¿Cuáles son las tres funciones de la Defensoría del Pueblo? Uno, primera función, defiende los derechos fundamentales y constitucionales de la persona y la sociedad. Defiende los derechos fundamentales y constitucionales de la persona y la sociedad. Es una etapa. Dos, me pregunta, profe, ¿y que el ratifica de sus jefes? Ya. A ver, una preguntita. El Congreso va a ratificar exactamente, la Comisión Permanente ratifica al presidente del Banco Central y del SBS. Eso está clarísimo. Es una función de la Comisión Permanente que lo vamos a hacer la semana pasada. Bien, ahora, continuamos. La Defensoría del Pueblo da su voz de alerta, reclama. Tal zona está vulnerando el derecho a la persona al libre tránsito, que está vulnerando el derecho, por ejemplo, a la salud o a la salud pública, ¿no? Que hay una demasiada índice de contaminación ambiental en el Oroyo. Ese sería el rol del nuestro pueblo. Eso es. Define los derechos fundamentales y constitucionales de la persona y la sociedad. Siguiente. La adecuada prestación de los servicios públicos. O sea, que los servicios brindados a la ciudadanía tienen que ser de idoneidad, de calidad. O sea, y exhorta a la autoridad, por ejemplo, competente, de que no es posible
que un paciente, un ciudadano, tenga que dormir fuera de un hospital de niños, ¿no? Para sacar una cita al día siguiente. ¿Dónde está, ¿no?, la adecuada prestación de los servicios públicos? Que se exhorta a la autoridad competente, ¿no? De repente se exhorta al director, ¿no?, que contrate más personal, qué sé yo. ¿Y qué más? Y el cumplimiento del deber en la administración estatal. O sea, no solamente la idoneidad del servicio público, sino también que los perfiles de los funcionarios y servidores públicos tienen que ser idóneos, de acuerdo a las exigencias. En otras palabras, que los funcionarios y servidores públicos estén preparados para asumir ciertas responsabilidades en la administración estatal. Entonces, ¿quién exhorta eso? La Defensoría del Pueblo. Está supervisando el cumplimiento del deber en la administración estatal, que el servidor del funcionario público cumpla su deber, cumpla su chamba. ¿De qué? Por ejemplo, muchas veces escuchamos, en muchos países hemos escuchado que muchos empresarios están siendo extorsionados por las bandas criminales. Y cada vez que van a la policía a prestar su denuncia, no se les recibe la denuncia, no pueden asentar la denuncia porque no hay pruebas, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a ver, ¿no?, la ley orgánica de la Policía Nacional, sus reglamentos, tienen que aceptar la denuncia, la demanda. Muy bien. Siguiente, el defensor del pueblo está obligado a asistir al Congreso al menos una vez por año a exponer la situación sobre los derechos humanos. Eso es clarísimo, ¿no? Cómo van los actos de discriminación, la contaminación del medio ambiente, los problemas sociales, los conflictos sociales, cuántos conflictos sociales hay en el norte del país, ¿no? Etcétera. Ese es el defensor del pueblo, ¿ya? El ICSA, las actividades a luchar contra la discriminación, ¿no? La discriminación por personas con discapacidad, ¿no? Discriminación por género, también porque forma parte de los derechos humanos. Bien, preguntas, por favor, preguntas aquí, preguntas. ¿Alguna pregunta? Si no, vamos a responder el material, ¿ya? Voy a subir el material. Un momentito, por favor. A ver, vayan marcando. Yo voy buscando, o formulen sus preguntas, por favor. Dame un minutito, a ver. Bien. Vamos a marcar, jóvenes, a ver. Los órganos autónomos son autónomos debido a que se rigen a las leyes, ¿no? O sea, no es que de repente Dina Boluarte, la presidenta, dice, mire, el presupuesto público es de 100, ¿no? Los ingresos son de 100 y el otro de 200. Banco Central, por favor, te ordeno a que me fabrique billetes por 100 para cubrir el presupuesto público. Prohibido. El Banco Central se rige por su propia ley. Creo que la ley lo va al Congreso, no es la autonomía. Usted puede decir, mira, la ley me dice lo siguiente, y está prohibido de conceder dinero al erario nacional, está prohibido darle crédito al Estado. Yo soy un ente autónomo, si eso genera inflación, ¿qué te voy a dar? ¿Ya? Entonces la uno sería
Avión, ¿no? Uno, dos, a la Contraloría General de la República. A la Contraloría, es el gato del cero, ¿no? Es el gato para que los ratoncitos no se coman el queso. El queso es el dinero del Estado, los recursos del Estado. Es el gato que está viendo que esos ratones o ratazas que están en el Estado no cometan actos de corrupción. Lo tenemos en Odebrecht. La Contraloría se pronunció para que Odebrecht no construya la interoceánica, la interoceánica. Se pronunció, se opuso al inicio, pero la presión política fue más, ¿no? Y ese Odebrecht, que estaba sancionado por la Contraloría para licitar con el Estado, le sacaron la vuelta en la sanción, le borraron una T a Odebrecht y dijo, ah, esta es otra persona jurídica ya, ya no es Odebrecht con T, sino es sin T, y esta sí puede licitar. Así burdamente le dieron la licitación a Odebrecht en Interoceánica con Alejandro Toledo. Bien, la dos, ¿qué marcaríamos? Dedo, muy bien, dedo. La tres, la Defensoría del Pueblo presentó al Congreso de la República un proyecto de ley que, entre otros aspectos, fija como obligación del Poder Ejecutivo producir, adquirir y distribuir materiales sanitarios de protección personal, mascarillas, sanitarios y faciales. ¿Qué facultad de este organismo le permitiría presentar esta propuesta? Todos los órganos autónomos tienen iniciativa legislativa, ¿ya? Enano. Cuatro, ¿qué marcamos la cuatro? A ver, ¿qué marcaremos la cuatro? Dice sí. Una de las funciones de defensoría del pueblo es supervisar el cumplimiento de deber, ¿no? Teniendo en cuenta lo anterior, el cumplimiento del deber de la función estatal, o sea, que el funcionario público haga su chamba, ¿no? Que sea idóneo en el cargo, que tenga la preparación. Si va a ser ministro, pues tiene que tener al menos una preparación, ¿no? Ujú. Clave, beso, ¿no? Exhortar a la autoridad competente de que el nuevo titular de salud sea idóneo para su cargo, ¿no? ¿Ve? Ahora, enano, la Defensoría hace el papel de mediador, o sea, interviene diciendo dialogue, encuentra un punto de equilibrio, ¿no? Solucionan esa controversia entre los docentes públicos y el Ministerio de Educación, entre las enfermeras del sector público y el Ministerio de Salud. Cinco, el defensor del pueblo cada año debe presentar un informe ante el Congreso sobre la situación de los derechos humanos. Muy bien, casa. Seis, y marcamos las seis. A ver, dice, el señor Montoro es funcionario de una municipalidad de la región Ancash que administra recursos económicos provenientes de Cano Minero. Actualmente está siendo investigado por que considera el órgano superior del Sistema Nacional de Control. ¿Quién es el máximo órgano del Sistema Nacional de Control? Es el es la Contraloría General de la República. Es la Contraloría General de la República. Seis, casa. Siete, señale la entidad encargada de ejercer el control de las entidades bancarias, seguros, las AFPs y todas aquellas que capten dinero del público. ¿Quién supervisa a las entidades financieras que capten ahorro del público? La SBS. Siete dedos. Ocho, habla de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo fue creada con la
obligación de, de proteger los derechos de la persona. La uno va o no va. Es elegido por 2/3 del número total de congresistas. Claro, 2/3 son 87 votos. Goza inmunidad también. Y no está sujeto a mandato imperativo. Nadie da órdenes al defensor del pueblo. Es removido del cargo por mayoría simple. Debe en Consejo de Ministros, no. Es el propio Congreso que lo puede sacar del cargo por falta grave. No. Participa en el proceso de elección del jefe de la y RENIEC, no. Uno y dos. Nueve. La UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera que previene y detecta lavado de activos que pertenece a la SBS. Con respecto a la SBS, no, la uno es falso. La dos, verdadero. La tres, falso, porque es el Banco Central, la tres. La cuatro, claro, se puede ser. Bien. Nueve, 10, marquemos la 10, a ver cuál es 10. La 9 salió avión y la 10. Las autoridades de una universidad pública deciden construir un nuevo pabellón para unas escuelas profesionales. Sin embargo, un grupo de docentes sospechan que hubo una sobrevaloración de la construcción de la obra. ¿Mm? ¿Cuál es la institución a la cual deben saber? Claro, ¿para qué? Para que la Contraloría haga un informe de auditoría. O sea, ellos tienen las personas que hacen las pesquisas, o sea, son supervisores de la ejecución del presupuesto público. Si está haciendo un estadio, la Contraloría puede supervisar eso. Bien, casa. 11. La Contraloría General de la República detectó que el alcalde realizaba actos de corrupción sacando mensualmente dinero del municipio mediante pagos por terceros a personas que nunca habían tenido ningún vínculo laboral con dicha municipalidad. Entonces, esa es una modalidad también, ¿no? Yo soy alcalde y digo, ¿sabes qué? Como mis parques y jardines están descuidados, voy a contratar 500 trabajadores. Falso, no son 500, son 300, 200 estoy pagando, pero a personal fantasma. Eso es peculado también, pues, ¿no? Y recuerden que el peculado es el delito de corrupción de funcionarios más común en la administración pública, es llevarse dinero del Estado. 11 veces. Y la 12, ¿qué marcamos la 12? A ver. Las autoridades detectaron que un transportista de arroz aumentó sus ahorros de 7.500 soles a medio millón de soles durante un año. Yo tengo 7.000 y en menos de un año ya tengo medio millón de soles. Profe, eso es sospechoso, pues. De 7.000 a medio millón, profe, difícil es, pues, ¿no? Y menos para vender arroz. Entonces ahí hay un supuesto lavado de activos, ¿no? Hay una supuesta actividad ilegal, ¿no? Entonces, bueno, pero ese medio millón va a entrar al sistema financiero. ¿Quién previene y detecta el lavado de activos? La Superintendencia de Banca y Seguros. O si no, la autoridad dice, ya, va a presentar una denuncia ante el Ministerio Público para que ya se investigó esta persona. ¿Ya? 12 dedos. Bien, pues. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas?
Bien, bueno, entonces sería todo por hoy. Nos estaremos viendo en la siguiente semana, ¿ya? Cuídense, chicos, cuídense. Ahí voy a compartir el PPT, ¿ya? Voy a compartir el PPT para que se comparta con ustedes. Voy a compartir PPT de esta semana y de la siguiente semana. O sea, en el PPT que voy a mandar hoy hay 2 semanas, ¿ya? La siguiente semana vamos a ver a la Defensoría del Pueblo y todo este problema que hay entre el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, el Congreso, vamos a tratar de entender cuál es la razón de ser por qué están peleando, ¿ya? Bien, chicos, cuídense, nos vemos, bye bye. Y sería todo por hoy, nos vemos la siguiente semana.